En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán, en el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para que lo enterrara. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo, sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos de Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente al verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. ¿Cómo pueden ver? Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Bien, es bien interesante dos cosas. Primero, que aunque hayamos vivido como situaciones tormentosas, difíciles, si logramos ver una bendición, entonces no tenemos por qué sentir rencor. Yo no sé por qué a veces las personas les guardan rencor a ciertos personajes, ciertas personas o situaciones. Claro, les hicieron sufrir, pero con el tiempo se dieron cuenta de la bendición que eso trajo para ellos. Entonces, si fue una bendición, ¿por qué no pensar que tenía que ser así? Muchas veces, vamos a poner este ejemplo. Entonces, yo tengo a alguien que me hizo mucho daño y que me sacó de la casa, me echó de la casa, me calumnió, bueno, me dijo una cantidad de palabras feas y llegó un día en que me echó de la casa sin importar si tenía dinero, si tenía otra casa, si tenía comida, bueno, me sacó. Pero gracias a eso yo conseguí a alguien, fui feliz, tuve familia, compré casa, tengo carro, tengo muchas cosas. Entonces yo digo, ¿por qué le tienes que guardar rabia a la persona que te hizo ese daño en ese momento? Pero hoy ya no lo vas a ver como un daño, sino como una bendición. Y eso fue lo que José le dijo a los hermanos: en su momento ustedes quisieron destruirme, pero Dios tenía otros planes para mí. Entonces, ¿yo por qué tengo que odiarlos? ¿Yo por qué tengo que cobrar una venganza de la cual Dios estaba construyendo una bendición? ¿Cuál venganza? Y a veces nosotros nos llenamos el corazón de eso, de personas que quizás nos hicieron daño, pero cuando empezamos a revisar, una frase que me gusta mucho: tenía que ser así, punto. Tenían que sacarte de esa casa, ¿sí? A veces, y suena fuerte, o sea, yo pienso que sí, que suena fuerte decir que hasta un engaño tenía que ser así, porque después de esto abriste los ojos, tomaste más conciencia, bueno, una cantidad de cosas. Llueven bendiciones aún en situaciones difíciles y tormentosas. Entonces, la primera enseñanza de este texto es
que aunque la herida estaba, aunque la herida fue ocasionada, pero si después de la herida hubo una bendición, entonces yo no tengo por qué cobrar venganza de nada, ni de nadie, porque no fue una herida, fue una situación, y repito la frase tan bonita, donde el hombre quería destruirme, pero Dios me estaba bendiciendo. En el intento de que el ser humano me quisiera destruir, Dios elaboró una bendición. Dios tenía un plan para mí. Cuando el hombre quería destruirme, Dios me estaba bendiciendo. ¿A quién le tengo que tener yo odio? ¿A quién? Si quizás eso estaba en los designios de Dios. Tenía que ser así. Entonces es bien bonito. Aprendamos a mirar el pasado y cojamos estas situaciones duras, dolorosas, y ahí obtengamos bendiciones. Entonces tenía que ser así. Ese es una bonita enseñanza de José para sus hermanos que tenían miedo. Y lo otro es, cuando te metes a perdonar, no es que tengas que olvidar, pero entonces no te pongas a reprochar, no te pongas a recriminar. Si me vas a perdonar una deuda, no me la saques en cara, porque entonces ¿para qué me la perdonas? Y este se lo doy un consejo a todas las parejas que deciden perdonar una ofensa y con los años la echan en cara, la recriminan. Mira, si no eres capaz, ponte en una terapia, pero no. O sea, lo que yo digo es, si perdonas hoy, ¿por qué la cobras mañana si ya la perdonaste? Oh, sí, pero es que es muy difícil para mí sanar, pero es muy difícil. Ok, pero dígalo al inicio, ponga las condiciones al inicio. Yo te perdono, pero no te garantizo de que no te lo cobre mañana. Esta deuda no expira, esta deuda puede volver a nacer. Haga una aclaración. Pero no me parece justo de personas que perdonan y después tienen que humillar, tienen que recriminar. O sea, no tienes por qué humillar a nadie. Si vas a perdonar no es para ser poderoso y encima de. Si vas a perdonar es porque vas a liberar tu corazón y decides empezar de nuevo. Así que aprendamos esas dos cositas con esta lectura. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Bien, yo pienso que esta enseñanza pues ya la hemos escuchado, ¿cierto? El discípulo no es más que el maestro, y si así trataron a Jesús, ¿qué podemos esperar que traten a los hijos de Dios? ¿Cierto? Es algo que a veces se nos olvida. Nosotros queremos que nos traten a la perfección, pero si a Jesús lo crucificaron, ¿qué creen que podrán hacer con nosotros? Entonces, a veces como caemos en ese dolor, pero que yo no entiendo, que tanto sufrimiento, que, hombre, somos seres humanos, estamos expuestos a todas estas cosas que nos duelen y nos hacen daño, pero que tenemos que quizás no aprender a vivirlas, pero sí a entenderlas, que los seres humanos somos, vamos a decir esta frase, somos extraños, ¿cierto? Los seres humanos, o sea, somos bien raros en todo este tema de la humanidad, porque siempre estamos juzgando, estamos buscando la manera de hacer daño, y estamos buscando cómo herir a los demás. Yo los invitaría a que
Cuando pases por estas situaciones, consuélate con el hecho de saber de que ya sabía que esto podía pasar. Donde haya un ser humano, hay debilidad. Donde haya un ser humano, hay maldad. Los seres humanos somos, vamos a decir, tenemos esa tendencia a la maldad, al orgullo, al ego, al creernos mejores, al tratar de pisotear o aplastar al otro. Entonces, esa es la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A entender, pero a no fracasar en la evangelización, en la santidad. O sea, no bajes la guardia ni te desmotives. Yo creo que uno tiene que aprender a decir, bueno, ya sabía que esto podía pasar, ya sabía. Volvemos a la frase de ahora. Tenía que ser así. Donde hay humanidad, hay maldad, ya sabía. Pero esto no me va a mí a acabar con mi perseverancia ni con amor al Señor. Al contrario, yo voy a seguir. Yo voy a seguir luchando porque Dios quiere algo para mí, algo bueno, algo perfecto. Tiene un plan conmigo y yo no lo voy a destruir, aunque los hombres se me atraviesen. Así que pidámosle a Dios esta mañana a perdonar sin estar cobrando, ¿sí? O sacando en cara, sino olvidar, o no tanto olvidar, a perdonar y a tratar de volver a empezar. Si hay que trabajar algo, se trabaja. Pero también con el Evangelio, a decir esa frase, ya sabía, tenía que ser así, donde hay humanidad hay maldad, pero yo no voy a pagar mis fuerzas ni mi amor por el Señor, por más que los hombres se porten mal, sino que al contrario, esto es fuerza para seguir. Señor, estoy en tu camino y voy a luchar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.